Mi esposa se fue de viaje de negocios. Mis hijos y yo decidimos sorprenderla, pero nadie estaba preparado para lo que pasó. «Papá, ¿quién es ese hombre que está con mamá en la cama?». La voz inocente de Mateo retumbó en la habitación 712 del Gran Mirador Hotel. El tiempo se congeló. Daniela, con los ojos desorbitados, jalaba la sábana para cubrirse, mientras el hombre a su lado intentaba esconderse. Javier sentía que el piso se movía bajo sus pies. «Niños, esperen afuera, por favor», logró articular con un hilo de voz. Pero ya era tarde. La imagen estaba grabada en sus pequeños ojos. 3 semanas antes. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Javier Herrera estiró el brazo para apagarlo y miró el espacio vacío junto a él. 3 semanas sin Daniela. Su lado de la cama permanecía intacto, como un recordatorio constante de su ausencia. Se levantó con pesadez. A sus 38 años, nunca imaginó lo agotador que sería manejar solo la casa y a sus 2 hijos. Como arquitecto, estaba acostumbrado a coordinar proyectos complicados, pero nada lo había preparado para esto. «Mateo, Sofía, a levantarse», gritó mientras preparaba el desayuno. Mateo apareció en la cocina arrastrando los pies, con el cabello revuelto y su pijama de superhéroes. «¿Hoy va a llamar mamá?», preguntó mientras se sentaba a la mesa. «Claro que sí, campeón, pero recuerda que está muy ocupada con su proyecto en Monterrey». Sofía entró abrazando una blusa de Daniela, la misma que llevaba una semana usando para dormir. «Huele a mamá», murmuró la pequeña de 5 años. Javier sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, pronto estará de vuelta con nosotros». El desayuno transcurrió entre conversaciones sobre tareas y actividades escolares. Javier había perfeccionado la rutina. Desayuno, loncheras, uniformes, transporte escolar, todo un malabar diario. Esa tarde, después de recoger a los niños de la escuela, Mateo le mostró un dibujo. «Mira, papá, somos nosotros esperando a mamá en el aeropuerto». El dibujo mostraba 4 figuras sonrientes, una familia completa. Javier lo colgó en el refrigerador junto a los otros 15 dibujos similares que Mateo había hecho desde que Daniela se fue. «Está precioso, hijo». La videollamada de esa noche fue breve y tensa. Daniela apareció en pantalla con un maquillaje que Javier no recordaba haberle visto antes. «Lo siento, tengo una reunión en 10 minutos», se disculpó apenas los niños terminaron de contarle sobre su día. «Pero mamá, quiero enseñarte mi dibujo nuevo», protestó Mateo. «Otro día, mi cielo. Tengo que irme». «¿Cuándo regresas?», preguntó Sofía con los ojos llorosos. «Pronto, mi amor. El proyecto se ha complicado un poco». La llamada terminó abruptamente. Javier notó algo distinto en su esposa. Una mirada esquiva, palabras medidas, excusas repetidas. Después de acostar a los niños, se sentó en el comedor con las facturas del mes. Entre los estados de cuenta, encontró cargos duplicados del hotel donde Daniela se hospedaba. ¿Por qué habría 2 cargos por habitación en las mismas fechas? También había facturas de restaurantes caros, 2 cócteles, 2 platos principales. Un escalofrío recorrió su espalda. «Estoy imaginando cosas», se dijo. «El estrés me está afectando». Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Llamadas cada vez más cortas, excusas más elaboradas. Mensajes que quedaban sin respuesta por horas. Una noche, Mateo tuvo una pesadilla. «Soñé que mamá se iba a vivir a otro planeta», dijo entre sollozos. «Y nosotros no podíamos ir a verla porque era muy lejos». Javier lo abrazó fuerte, sintiendo el pequeño corazón palpitando contra su pecho. «Tu mamá siempre va a estar cerca de ti, no importa dónde esté físicamente». Pero mientras consolaba a su hijo, una inquietud crecía en su interior. El viernes por la tarde, mientras buscaba la póliza del seguro médico para un formulario escolar, Javier encontró algo en el escritorio del despacho, una confirmación de reservación a nombre de Daniela, Vega y acompañante, para una suite en el Grand Mirador Hotel. La fecha indicaba un fin de semana en que supuestamente ella estaría en seminarios todo el día. Se quedó mirando el papel, intentando encontrar una explicación razonable. Tal vez era para una colega, tal vez había algún error. El teléfono sonó sacándolo de sus pensamientos. Era la maestra de Mateo. «Señor Herrera, me preocupa Mateo. Hoy se puso a llorar en clase cuando leímos un cuento sobre una familia.
Dice que extraña mucho a su mamá. Esa noche, después de una cena silenciosa, Javier tomó una decisión mientras veía a sus hijos dormidos. Mañana irían a Monterrey. Sorprenderían a Daniela. Lo que no sabía es que la sorpresa sería para ellos. Javier se quedó contemplando la reservación en sus manos. El papel temblaba ligeramente. Gran Mirador Hotel, suite ejecutiva, Daniela Vega y acompañante. Esas palabras parecían burlarse de él. Es una compañera de trabajo, murmuró para sí mismo. Tiene que ser eso. El sonido de pequeños pasos lo alertó. Sofía apareció en la puerta del despacho, abrazando su muñeca favorita. «Papi, ¿estás triste?» Javier dobló rápidamente el papel y lo guardó en su bolsillo. «No, princesa. Solo pensaba en cosas del trabajo. ¿Puedo dormir contigo hoy? La cama de mamá está muy vacía». Esas palabras simples pero profundas terminaron de romperlo. Cargó a Sofía y la abrazó fuerte. «Claro que sí, mi amor». Esa noche, acostado con su hija dormida a su lado, Javier repasó mentalmente los últimos meses. ¿Cómo no lo había visto venir? Las señales estaban ahí, llamadas que se cortaban cuando él entraba a la habitación, mensajes que Daniela respondía en el baño, viajes que se alargaban inexplicablemente. El sábado por la mañana, Mateo entró como tromba a la cocina mientras Javier preparaba el desayuno. «Papi, intenté llamar a mamá pero no contesta». La cara de decepción de su hijo fue la gota que derramó el vaso. «¿Sabes qué, campeón? Estaba pensando, ¿y si vamos a visitar a mamá este fin de semana?» Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podemos ir a verla?» «Sí», gritó Sofía desde la puerta, aún en pijama. «Quiero ver a mamá». «Será una sorpresa», dijo Javier forzando una sonrisa. «No le diremos nada hasta que lleguemos». Los niños corrieron a sus habitaciones para empacar con una energía que no les veía en semanas. Javier tomó su teléfono y marcó a la aerolínea. Había vuelos disponibles para Monterrey esa misma tarde. Luego llamó a su oficina. «Carlos, necesito que te encargues del proyecto Álvarez este fin de semana. Surgió una emergencia familiar». «¿Todo bien, Javier?» «No lo sé todavía. Te contaré cuando regrese». Mientras preparaba una pequeña maleta, Javier intentaba convencerse de que estaba exagerando, que todo tendría una explicación razonable. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esa reservación de hotel. Mateo entró a su habitación con su mochila de dinosaurios. «Mamá se pondrá contenta de vernos, ¿verdad?» Javier tragó saliva. «Por supuesto que sí. Te ha extrañado mucho». «¿Y por qué no viene a casa?», insistió el niño. «Mi amigo Diego dice que a veces los papás ya no se quieren y por eso no viven juntos». Javier se arrodilló frente a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. «Mamá y yo nos queremos mucho, igual que los queremos a ustedes. Su trabajo es muy importante y por eso tiene que estar allá. Pero nuestra familia siempre será nuestra familia». Las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. El aeropuerto estaba lleno de gente. Sofía se aferraba a la mano de Javier mientras Mateo miraba fascinado los aviones por los ventanales. «¿Ese es el nuestro, papi?», preguntaba por cada avión que veía. Durante el vuelo, Javier apenas pudo probar la comida. Su mente no dejaba de crear escenarios, cada uno peor que el anterior. Los niños, en cambio, estaban eufóricos. Sofía había dibujado una tarjeta para su madre con corazones y flores. Mateo había empacado su mejor dibujo para mostrárselo. «Cuando lleguemos al hotel vamos a ser muy sigilosos para sorprenderla, ¿de acuerdo?», les explicó Javier. «Como una misión secreta. Como espías», exclamó Mateo emocionado. El taxi desde el aeropuerto hasta el Gran Mirador Hotel pareció eterno. Javier sentía que su corazón latía tan fuerte que los niños podrían escucharlo. El edificio era imponente, una torre de cristal y acero que reflejaba el atardecer de Monterrey. En el elegante lobby, Javier se acercó a la recepción con los niños. «Buenas tardes. Mi esposa, Daniela Vega, se hospeda aquí y quisiéramos darle una sorpresa». El recepcionista, un joven de aspecto formal, tecleó el nombre en su computadora. «Sí, la señora Vega está en la habitación 712. ¿Desea que la llamemos para anunciarlos?» «No, por favor». «Es una sorpresa por nuestro aniversario», mintió Javier. El recepcionista miró a los niños y luego a Javier con duda.
Normalmente no podemos dar acceso a las habitaciones sin autorización del huésped. Sofía se acercó al mostrador, apenas alcanzando a ver por encima. Por favor, señor, es una misión secreta para mamá. Papá dice que le vamos a dar la mejor sorpresa del mundo. El joven sonrió conmovido por la niña. Bueno, supongo que puedo hacer una excepción. Necesitaré ver su identificación, por favor. Javier mostró su licencia de conducir, donde aparecía el mismo apellido que Daniela conservaba. El recepcionista programó una tarjeta llave. 7º piso, habitación 712. Que disfruten su sorpresa. En el ascensor, Mateo saltaba de emoción mientras Sofía abrazaba su dibujo. Javier sentía que iba a vomitar. Recuerden, vamos a entrar muy calladitos, les recordó. Y cuando veamos a mamá gritamos, ¡sorpresa! ¿Crees que esté dormida? Son apenas las 6, preguntó Mateo. Tal vez esté descansando después de un día de trabajo. El pasillo del 7º piso estaba silencioso y elegante. Javier caminaba como en trance, contando las puertas hasta llegar a las 712. Respiró profundo antes de deslizar la tarjeta por el lector. La luz verde parpadeó. ¿Listos?, susurró a sus hijos. Empujó suavemente la puerta. La suite estaba en penumbra, con las cortinas cerradas a pesar de que afuera aún había luz. Olía a perfume, el de Daniela mezclado con algo más, una colonia masculina que no reconoció. En la mesa de la sala había 2 copas de vino vacías y una botella a medio terminar. Mateo y Sofía corrieron hacia la habitación principal antes de que Javier pudiera detenerlos. ¡Sorpre!, comenzaron a gritar, pero sus voces se cortaron. Javier avanzó con piernas temblorosas, sabiendo ya lo que encontraría, pero rezando por estar equivocado. Y entonces escuchó la pregunta que cambiaría para siempre la vida de su familia. «Papá, ¿quién es ese hombre que está con mamá en la cama?» La pregunta de Mateo quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. En la cama matrimonial, Daniela y un hombre de unos 40 años se incorporaron bruscamente jalando sábanas para cubrirse. El rostro de Daniela era una mezcla de horror y vergüenza. «Javier, niños, ¿qué hacen aquí?», balbuceó ella. El hombre, con el torso desnudo, miraba la escena con los ojos muy abiertos. «Quisimos darte una sorpresa», respondió Javier con voz plana, irreconocible incluso para sí mismo. «Parece que la sorpresa nos la llevamos nosotros». Sofía comenzó a llorar, confundida por la tensión repentina. Mateo seguía de pie, paralizado, su dedo aún señalando al desconocido. «Niños, esperen afuera, por favor», logró articular Javier. «Pero papá», protestó Mateo. «Ahora». El tono cortante hizo que ambos niños retrocedieran hacia la sala. Cuando los pequeños salieron, Daniela saltó de la cama envuelta en una sábana. «Javier, puedo explicarlo. No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», la interrumpió con una calma aterradora. «Entonces no estás en la cama con otro hombre mientras tus hijos te esperan en casa, preguntándose por qué su madre ya casi no los llama». El hombre se puso de pie, buscando torpemente sus pantalones. «Creo que debería irme». «¿Y tú quién diablos eres?», preguntó Javier, mirándolo por primera vez. «Ricardo Fuentes. Trabajo con Daniela en el proyecto de...». «Cállate, Ricardo», gritó Daniela. Javier se pasó las manos por el rostro intentando procesar todo. Su mirada captó una carpeta abierta en la mesita de noche. Se acercó antes de que Daniela pudiera impedirlo. «¿Qué es esto?», preguntó mientras hojeaba los documentos. «¿Solicitudes para inscribir a Mateo y Sofía en el Colegio Cumbres de Monterrey? ¿Un contrato de apartamento?». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. «No iba a hacerlo sin decírtelo, solo estaba explorando posibilidades». «¿Posibilidades? ¿De llevarte a mis hijos a vivir aquí con este?». Ricardo, ya vestido a medias, intentó mediar. «Señor Herrera, entiendo su enojo, pero creo que deberíamos hablar como adultos». Javier dio un paso hacia él, pero se contuvo al recordar que sus hijos estaban en la habitación contigua. «Tienes 10 segundos para desaparecer de mi vista». Ricardo miró a Daniela, quien asintió ligeramente. Recogió su camisa y salió de la habitación, pasando junto a los niños sin mirarlos. Cuando la puerta se cerró, Daniela se derrumbó en la cama. «No quería que te enteraras así.
Te lo iba a decir, pero ¿cuánto tiempo lleva esto?, cortó Javier. 6 meses. La respuesta fue como un puñetazo. 6 meses. Casi todo el supuesto proyecto había sido una mentira. ¿Y los niños? ¿También pensabas llevártelos sin decirme? No sabía cómo decírtelo, sollozó Daniela. Sabía que te opondrías. ¿Oponerme? ¿A que mi esposa se lleve a mis hijos a otra ciudad para vivir con su amante? ¡Qué locura la mía! Un grito desde la sala interrumpió la discusión. «¡Papá! Sofía se siente mal». Javier salió para encontrar a su hija vomitando en la alfombra de la suite. Mateo, pálido, le sostenía el cabello. «Tranquila, mi amor», dijo, arrodillándose junto a ella. «Todo estará bien». Pero sabía que nada estaría bien. Daniela apareció en la puerta, ya vestida apresuradamente, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «Sofía, mi cielo». «No te acerques», advirtió Javier. «Ahora no». Con manos temblorosas limpió a su hija y la cargó. «Nos vamos de aquí. Mateo, toma tu mochila». «Pero... ¿y mamá?», preguntó el niño mirando confundido entre sus padres. «Mamá». Javier buscó las palabras adecuadas. «Mamá se quedará aquí. Tiene trabajo que terminar». «No puedes llevártelos así, Paz», protestó Daniela. «Son mis hijos también». «¿Ahora te acuerdas que son tus hijos?», espetó Javier. «Deberías haberlo recordado antes de planear llevártelos sin mi consentimiento». Daniela se desplomó en el sofá, derrotada. «Por favor, déjame explicarles. No quiero que piensen... ¿Qué piensen qué? Que su madre los ha estado engañando durante meses, que estaba planeando separarlos de su padre». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Ya no vamos a vivir juntos, como la familia de Diego». La inocente pregunta rompió lo poco que quedaba entero en el corazón de Javier. «Hablaremos de esto en casa, campeón. Ahora tenemos que irnos». Daniela se acercó a sus hijos, pero ambos se refugiaron detrás de su padre. «Mis amores, escúchenme. Mamá los quiere mucho. Esto es un problema de adultos, no tiene nada que ver con ustedes». «¿Por qué estabas con ese señor?», preguntó Mateo directamente. «¿Por qué no estabas trabajando como dijiste?». Daniela abrió la boca, pero ninguna explicación salió de ella. «Buscaremos otro vuelo», dijo Javier, tomando las manos de ambos niños. «Te llamaré cuando lleguemos a México». «No pueden irse así», gritó Daniela desesperada. «Por favor, hablemos, los niños están asustados». «¿Y quién tiene la culpa de eso?». Sin esperar respuesta, Javier salió de la habitación con los niños. En el pasillo, Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Mateo caminaba como un pequeño robot. «¿Mamá ya no nos quiere?», preguntó Sofía entre sollozos cuando entraron al elevador. Javier se arrodilló frente a sus hijos, con el corazón destrozado pero intentando ser fuerte por ellos. «Mamá los quiere muchísimo, nunca duden eso. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes que lastiman a quienes más queremos». «¿Cómo mentir?», preguntó Mateo. «La maestra dice que mentir está muy mal». «Sí, como mentir», confirmó Javier tragándose su propio dolor. «Pero ahora vamos a buscar un lugar donde dormir esta noche y mañana volveremos a casa». Mientras el elevador descendía, Javier abrazó a sus hijos, sabiendo que nada volvería a ser igual. El viaje que había planeado para sorprender a Daniela había terminado descubriendo una verdad que destrozaría su familia para siempre. El vuelo de regreso a Ciudad de México fue una pesadilla silenciosa. Mateo miraba por la ventanilla sin decir palabra, mientras Sofía dormía inquieta sobre el regazo de Javier. La azafata les lanzaba miradas de compasión, probablemente asumiendo que eran una familia que regresaba de un mal viaje. Una familia, pensó Javier con amargura. ¿Qué quedaba ahora de esa familia que habían construido durante 10 años? El teléfono no había dejado de vibrar con llamadas y mensajes de Daniela, pero Javier solo respondió un escueto: «Texto, llegamos bien. Hablaremos cuando estés en México». Al aterrizar, Sofía despertó desorientada. «¿Ya vamos a ver a mamá?», preguntó frotándose los ojos. La pregunta fue como una daga. Javier respiró profundo. «Mamá sigue en Monterrey, mi amor. Nosotros ya estamos en casa». «¿Cuándo viene?», insistió la niña. «Pronto», mintió, sabiendo que nada sería pronto nunca más. Al llegar a casa, la ausencia de Daniela parecía aún más evidente.
Sus fotografías en las paredes, su taza favorita en la cocina, su perfume que persistía en el aire. Todo eran recordatorios dolorosos. Javier acostó a los niños en su habitación. Ninguno quiso dormir solo esa noche. «¿Papá, ese señor es novio de mamá?», preguntó Mateo en la oscuridad. Javier cerró los ojos buscando las palabras correctas. «Las cosas entre los adultos son complicadas, hijo. Mañana hablaremos con más calma, ¿de acuerdo? Ahora necesitan descansar». Cuando los niños finalmente se durmieron, Javier se permitió derrumbarse. Sentado en el suelo de la cocina, con una botella de whisky a medio consumir, revisó los documentos que había tomado de la habitación de hotel, solicitudes escolares, contrato de arrendamiento para un departamento en una zona residencial de Monterrey e incluso un borrador de carta donde Daniela explicaba su intención de mudarse con los niños. Todo estaba planeado. Toda su vida había sido una mentira durante meses. A la mañana siguiente, Javier apenas había dormido cuando sonó el timbre. Era Elena, su madre, a quien había llamado la noche anterior. «Hijo», dijo abrazándolo, «¿cómo están los niños?» «Confundidos, asustados, como yo». Elena entró cargando una bolsa de pan recién horneado y fruta. «Prepararé el desayuno. Tú ve a ducharte, pareces un espantapájaros». La rutina ayudó. Elena tenía esa capacidad de normalizar incluso las situaciones más terribles. Preparó hot cakes en forma de animales para los niños y les habló con una calma que Javier envidiaba. Mientras desayunaban, el teléfono sonó. Era Daniela. «Voy camino al aeropuerto. Llegaré a México a mediodía». Javier sintió una mezcla de rabia y alivio. «Los niños tienen escuela. Yo tengo trabajo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todos reorganicemos nuestras vidas para ti. Son mis hijos, Javier. Necesito verlos, explicarles». «¿Explicarles qué? ¿Cómo planeabas llevártelos sin decirme?» Un silencio pesado al otro lado de la línea. «Encontré los papeles, Daniela. Sé lo que pretendías hacer. No es como piensas». La voz de Daniela se quebró. «Puedo explicarlo. Siempre puedes explicarlo todo, ¿verdad? Estaremos en casa a las 7. Ven entonces». Colgó sin esperar respuesta. Elena lo miraba con preocupación. «¿Vas a dejar que hable con los niños? Es su madre. Por mucho que ahora mismo la deteste, tiene derecho a verlos». Los niños reaccionaron de formas distintas ante la noticia de que su madre vendría. Sofía saltó de alegría, mientras que Mateo se encerró en un silencio obstinado. «No quiero verla», dijo finalmente. «Nos mintió». Javier se sentó junto a su hijo en el sofá. «Sé que estás enojado y tienes todo el derecho, pero tu mamá te quiere y está sufriendo también. Entonces, ¿por qué nos hizo esto?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «¿Por qué quería llevarnos lejos de ti?» Javier no tenía respuesta para eso. La jornada escolar fue un desastre. La maestra de Mateo llamó a media mañana porque el niño había empujado a un compañero que mencionó algo sobre madres. Sofía se había quedado dormida en clase, agotada por el fin de semana traumático. Por su parte, Javier no pudo concentrarse en el trabajo. Carlos, su colega, lo encontró mirando fijamente la pantalla en blanco de su computadora. «Amigo, ¿qué pasó en Monterrey? Pareces un muerto viviente». «Mi matrimonio acaba de terminar», respondió con voz hueca. «Encontré a Daniela con otro hombre». Carlos se quedó sin palabras por un momento. «Mierda. Lo siento mucho. ¿Los niños? ¿Estaban conmigo cuando los descubrimos? Dios, ¿necesitas algo, lo que sea?» Javier negó con la cabeza. «Solo tiempo, y tal vez un buen abogado». A las 7 en punto sonó el timbre. Javier abrió la puerta y ahí estaba Daniela, ojerosa y pálida, pero arreglada como siempre. «¿Dónde están los niños?», preguntó inmediatamente. «En su cuarto. Les dije que habías llegado». Como si fuera una señal, Sofía apareció corriendo y se lanzó a los brazos de su madre. «Mami, ¿volviste?». Daniela la abrazó con fuerza, ahogando un sollozo. «Sí, mi amor». Mamá volvió. Mateo apareció después, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. Se quedó a distancia, mirando a su madre con recelo. «Hola, mamá», dijo secamente. Daniela intentó acercarse, pero el niño dio un paso atrás. «Mateo, mi cielo, ¿podemos hablar?» «¿Para qué? ¿Para que nos digas más mentiras?» El dolor en la cara de Daniela fue evidente.
Miró a Javier como buscando ayuda, pero él simplemente negó con la cabeza. Es lo que siente, no puedo obligarlo a fingir. Elena apareció desde la cocina. Niños, vengan a ayudarme con la cena mientras sus padres hablan. Sofía soltó a su madre reluctantemente, pero siguió a su abuela. Mateo ni siquiera miró atrás. Cuando quedaron solos, Daniela se derrumbó en el sofá. Me odian. No te odian, respondió Javier con cansancio. Están dolidos y confundidos, como yo. Nunca quise que esto pasara así. Ricardo y yo... No quiero saber los detalles, Daniela. No me interesa tu historia de amor. Lo único que me importa es el bienestar de mis hijos. Nuestros hijos, corrigió ella. Y jamás haría algo que los lastimara. Javier soltó una risa amarga. ¿En serio? ¿Y qué hay de esos papeles para sacarlos del país sin mi consentimiento? No era sin tu consentimiento. Iba a decírtelo, pero quería tener todo listo para presentarte un plan concreto. Un plan para destruir nuestra familia. Un plan para ser feliz, respondió Daniela con lágrimas en los ojos. He pasado años sintiéndome invisible, Javier, subordinando mis deseos a los tuyos, a los de los niños. Cuando conocí a Ricardo, por primera vez, alguien me veía a mí, no solo a la madre, a la esposa. ¿Y eso justifica mentir, engañar, planear a mis espaldas? No, nada lo justifica, se admitió ella. Admitió. Cometí un error terrible, y ahora estoy pagando el precio. Desde la cocina llegaron risas de Sofía, un sonido discordante en medio de la tormenta que estaban viviendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Daniela. Javier la miró. A esta mujer que había amado durante más de 10 años, madre de sus hijos, compañera de vida. Ahora la veía como una extraña. Ahora tenemos que pensar en los niños, en cómo minimizar el daño que esto les causará. Daniela asintió, derrotada. Me quedaré en casa de mi hermana mientras buscamos una solución. ¿Y Ricardo? No pudo evitar preguntar. Daniela desvió la mirada. Él sigue en Monterrey. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Cuando Daniela se fue esa noche, después de una tensa cena familiar y una dolorosa despedida de los niños, Javier sintió que una era de su vida terminaba definitivamente. Los documentos que había encontrado en aquel cuarto de hotel habían revelado no solo una infidelidad, sino un plan completo para desmantelar la vida que conocían. Nada volvería a ser igual. 3 semanas después del viaje a Monterrey, Javier recibió la llamada que temía. Señor Herrera, necesitamos que venga a la escuela. Mateo tuvo un incidente. Cuando llegó, encontró a su hijo sentado fuera de la dirección con la mirada fija en el suelo. Tenía el uniforme desarreglado y un labio hinchado. ¿Qué pasó, campeón?, preguntó arrodillándose frente a él. Mateo no respondió. La directora López apareció en el pasillo con expresión grave. Mateo golpeó a un compañero durante el recreo. Al parecer, el otro niño hizo un comentario sobre familias y... Bueno, Mateo reaccionó violentamente. En el auto de regreso a casa, Javier intentó nuevamente. «¿Puedes contarme lo que pasó? No estoy enojado». Mateo miró por la ventana en silencio por unos minutos. Finalmente habló con voz pequeña. Alejandro dijo que su papá le contó que los papás que no viven juntos es porque ya no se quieren, y que a veces dejan de querer también a sus hijos. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y tú le pegaste por eso?» Le dije que era mentira, que mamá nos quiere aunque ya no viva con nosotros. Pero él se rió y dijo que mi mamá se fue con otro señor porque no nos quería. Entonces lo empujé. Javier aparcó el auto y se giró para mirar a su hijo. «Escúchame bien, Mateo. Lo que hizo Alejandro estuvo mal, pero golpear a alguien nunca es la solución. Y lo más importante, tu mamá los ama con toda su alma. Los problemas entre ella y yo son cosa de adultos y no tienen nada que ver con cuánto los queremos. Entonces, ¿por qué ya no viene a casa? Solo nos ve los domingos y siempre está triste». Javier no tenía respuestas simples para preguntas tan complejas. Ese mismo día, Sofía tuvo una crisis durante la siesta en el kinder. La maestra llamó preocupada. No ha dicho una palabra en todo el día, y cuando intentamos que durmiera la siesta, empezó a gritar. La situación en casa no era mejor. Elena, la madre de Javier, se había mudado temporalmente para ayudar,
pero incluso ella estaba agotada por el ambiente tenso. «Necesitas buscar ayuda profesional para los niños», sugirió una noche mientras preparaban la cena. «Esto es demasiado para que lo manejen solos. Ya contacté a un psicólogo infantil. Empezamos la próxima semana». Elena cortaba verduras con más fuerza de la necesaria. «¿Y Daniela? ¿Has hablado con ellos sobre lo que pasó?» Lo intenta, pero Mateo apenas le dirige la palabra. Y Sofía llora cada vez que tiene que despedirse de ella. «¿Qué va a pasar con ustedes dos? ¿Han hablado de divorcio?» Javier se pasó las manos por el rostro, agotado. «Los abogados se están encargando. Quiere custodia compartida». «¿Y tú estás de acuerdo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Es su madre. A pesar de todo, los niños la necesitan». Esa noche, después de acostar a los niños, Javier encontró a Sofía parada en el pasillo con su manta de seguridad. «No puedo dormir, papi. Hay monstruos». «¿Monstruos?», preguntó él cargándola. «¿Dónde?» «En mi cabeza», respondió la niña con una simplicidad que rompió el corazón de Javier. «Me dicen cosas feas». «¿Qué tipo de cosas?» «Que fue mi culpa que mamá se fuera, que soy mala». Javier la abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Esos no son monstruos, mi amor. Son pensamientos tristes que a veces nos visitan cuando estamos asustados. Pero no son verdad. Nada de esto es tu culpa». Al día siguiente, Daniela llegó para su visita semanal. Javier notó que había perdido peso. Tenía ojeras pronunciadas y le faltaba ese brillo que siempre la había caracterizado. «¿Cómo están?», preguntó mientras dejaba su bolso en el recibidor. Mateo golpeó a un niño en la escuela. «Sofía tiene pesadillas. ¿Tú cómo crees que están?». La dureza en su voz hizo que Daniela se encogiera visiblemente. «Lo siento tanto, Javier. Cada día me odio más por el daño que les estoy causando. El arrepentimiento no sirve de mucho ahora, ¿verdad?». Mateo apareció en la sala y al ver a su madre se quedó paralizado. «Hola, mi amor», dijo Daniela con voz temblorosa. «Te extrañé mucho». El niño no se movió para abrazarla como solía hacer. Solo dio un seco «hola» y se sentó en el sofá, lo más lejos posible de ella. «¿Podemos hablar un momento, Mateo?», preguntó ella. «A solas». «¿Por qué? ¿Para contarme más cuentos?». «No, para decirte la verdad, toda la verdad». Javier intervino. «No creo que sea buena idea ahora. El psicólogo dijo que no debemos presionarlos». «¿Y cuándo será el momento adecuado?», replicó Daniela. «Cuando me odien tanto que ya no quieran ni verme». La discusión fue interrumpida por el llanto de Sofía, que venía corriendo desde su habitación. Al ver a su madre, se lanzó a sus brazos. «Mami, te extrañé». Daniela la abrazó con fuerza, llorando también. «Yo también te extrañé, mi cielo. Muchísimo». Javier observó el contraste entre sus dos hijos. Sofía, abierta y vulnerable, buscando consuelo. Mateo, encerrado en su dolor, construyendo muros para protegerse. La visita transcurrió en una tensa calma. Daniela intentó jugar con ellos, les trajo regalos, les preguntó sobre la escuela. Mateo respondía con monosílabos. Sofía no se separaba de ella. Cuando llegó la hora de marcharse, comenzó el drama habitual. Sofía aferrándose a su madre, llorando desconsolada. «No te vayas, mami, quédate a dormir». «No puedo, mi amor». «Pero nos veremos el domingo, ¿sí?». «¿Por qué no puedes quedarte en tu cuarto?», insistió Sofía. «Está vacío. Papá duerme solo». El silencio incómodo que siguió fue roto por Mateo. «No puede quedarse porque ya no nos quiere como antes. Quiere más a ese señor de Monterrey». Daniela soltó a Sofía y se arrodilló frente a su hijo. «Eso no es cierto, Mateo», dijo con firmeza. «Los amo más que a nada en el mundo. Ustedes son lo más importante en mi vida». «Mentira», gritó el niño. «Si nos quisieras no te hubieras ido. No habrías estado con ese señor en la cama». Salió corriendo hacia su habitación y cerró de un portazo. Daniela se quedó de rodillas devastada. Javier, por primera vez en semanas, sintió compasión por ella. «Dale tiempo», dijo suavemente. «Está herido». «Lo sé», respondió ella con voz rota. «Lo sé porque yo lo herí». Cuando Daniela finalmente se fue, con Sofía llorando en brazos de Elena, Javier se dirigió a la habitación de Mateo. Lo encontró bajo las sábanas fingiendo dormir. «Sé que estás despierto, campeón». No hubo respuesta.
Está bien estar enojado, yo también lo estoy, pero guardar tanto enojo dentro duele mucho. La pequeña voz de Mateo surgió de entre las sábanas. ¿Por qué los adultos rompen promesas? La sencillez de la pregunta golpeó a Javier con fuerza. A veces los adultos nos equivocamos porque somos imperfectos. Hacemos daño sin querer, o a veces sabiendo que lo hacemos, y luego tenemos que vivir con las consecuencias. Yo nunca le haría daño a alguien que quiero. Espero que siempre recuerdes eso, hijo. Los días se convirtieron en semanas. Javier y Daniela se reunieron con abogados para discutir la custodia. Las conversaciones que una vez fueron sobre proyectos de vida, ahora eran sobre visitas y manutención. Por recomendación de su hermana, Javier comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres separados. Al principio se mostró reacio, pero pronto encontró consuelo en compartir con personas que entendían exactamente lo que estaba pasando. La primera vez que dejé a mis hijos con mi ex y volví a casa vacía, me derrumbé, confesó una noche un hombre llamado Roberto, pero con el tiempo aprendes a usar ese tiempo para reconstruirte. Javier solo asintió, incapaz aún de imaginar un futuro donde todo estuviera bien. En una de las sesiones conoció a Carmen, una profesora de literatura cuyo esposo la había dejado por una antigua novia de universidad. Lo peor no es el engaño, le dijo ella durante un café después de la reunión. Es la destrucción de la historia que creías estar viviendo. De repente, todos tus recuerdos se tiñen de duda. Exacto, respondió Javier, sorprendido de ser comprendido tan perfectamente. Me pregunto si todo fue una mentira desde el principio. Carmen sonrió tristemente. La verdad está en algún punto intermedio. No todo fue mentira, pero tampoco fue exactamente como lo recuerdas. La sabiduría tranquila de Carmen se convirtió en un ancla para Javier. No era atracción, al menos no todavía, sino una comprensión mutua que ninguno de sus otros amigos podía ofrecer. Mientras tanto, los niños seguían su terapia. La psicóloga, doctora Ramírez, reportaba pequeños progresos. Sofía está comenzando a expresar sus emociones a través del dibujo. Mateo ha empezado a hablar más sobre sus sentimientos en lugar de actuar impulsivamente. Pero el camino era largo. Cada paso adelante venía con 2 pasos atrás. Un día Sofía regresó de su fin de semana con Daniela, inusualmente callada. Esa noche, mientras Javier la arropaba, la niña finalmente habló. «Papi», Ricardo le gritó a mamá. Javier se tensó. «¿Qué quieres decir? ¿El señor de Monterrey estaba ahí?» «Sí. Vino a la casa de tía Laura donde está mamá. Pelearon muy fuerte. Él dijo que somos una molestia, que mamá siempre está triste por nuestra culpa». La sangre de Javier hirvió. Una cosa era el dolor que él sentía, pero otra muy distinta era que alguien hiciera sentir mal a sus hijos. ¿Mamá estaba triste después? Sofía asintió. Lloró mucho cuando Ricardo se fue. Pensó que estaba dormida, pero la escuché. Javier abrazó a su hija, prometiéndole que hablaría con mamá para asegurarse de que estuviera bien. Esa noche, por primera vez en meses, llamó a Daniela no para discutir sobre arreglos o papeles, sino por preocupación genuina. Sofía me contó sobre Ricardo, dijo sin preámbulos. ¿Estás bien? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «No», respondió finalmente Daniela con voz quebrada. «No estoy bien. Nada está bien». El café humeaba entre las manos de Daniela. Estaban sentados en una cafetería neutral, lejos de la casa que una vez compartieron. 6 meses habían pasado desde el descubrimiento en Monterrey, y era la primera vez que se reunían sin abogados o niños de por medio. ¿Entonces terminaron?, preguntó Javier tratando de mantener un tono casual, como si no fuera la pregunta que había estado quemándole por semanas. Daniela asintió lentamente. Fue un desastre. Al principio todo parecía perfecto. Él me hacía sentir vista, valorada. Javier contuvo una respuesta ácida. Estaban intentando tener una conversación civilizada. ¿Qué cambió? La realidad, suspiró ella. Ricardo quería a la Daniela sin complicaciones, la mujer independiente que conoció en un congreso, no a una madre con 2 hijos que llora cuando los extraña. Hubo un silencio incómodo. Javier revolvió su café. Sofía dijo que les gritó. ¿Qué dijo que eran una molestia? Daniela cerró los ojos con dolor.
Pensé que estaba dormida. Fue horrible, Javier. Me di cuenta de que había destruido mi familia por alguien que ni siquiera quería ser parte de ella. Por primera vez desde la traición, Javier sintió compasión genuina por ella. Los niños te necesitan estable, Daniela. Si esta ruptura te está afectando, considera buscar ayuda. Por ellos. Ella lo miró, sorprendida por la ausencia de reproche en su voz. Ya empecé terapia. Mi psicóloga dice que busqué en Ricardo lo que sentía que me faltaba en nuestra relación. No es una excusa, pero no necesito los detalles, interrumpió Javier. Lo único que me importa es que los niños no sufran más de lo necesario. La conversación derivó hacia temas prácticos: el progreso de los niños en terapia, la mejora de Mateo en la escuela, los recientes dibujos más coloridos de Sofía. Un pequeño rayo de normalidad en medio del caos. Al despedirse, Daniela lo miró a los ojos por primera vez en meses sin vergüenza o culpa. Gracias, Javier, por preocuparte todavía, aunque no lo merezca. No lo hago por ti, respondió él con honestidad, pero me alegra que estés mejor. Esa pequeña tregua marcó un punto de inflexión. No era perdón, mucho menos reconciliación, pero sí el comienzo de una nueva forma de relacionarse. En casa la rutina había encontrado cierto ritmo. Elena había regresado a su departamento, aunque seguía visitándolos con frecuencia. Javier había ajustado su horario en la oficina para estar más presente. Entraba después de dejar a los niños en la escuela y salía a tiempo para recogerlos. Carlos, su colega, lo apoyaba cubriendo reuniones ocasionales. «Te ves mejor», comentó una tarde mientras revisaban planos. «Menos zombi y más humano». Javier esbozó una media sonrisa. «Digamos que estoy aprendiendo a vivir en esta nueva realidad. Los niños están más estables y eso me ayuda. ¿Y el grupo de apoyo, sigues yendo?» «Sí, de hecho», dudó un momento. «He estado saliendo a tomar café con una de las personas del grupo». Carlos levantó las cejas con interés. «¿Saliendo como en citas?» No, solo conversaciones. Carmen es profesora de literatura y también está divorciada. ¿Entiende todo esto?» «Carmen», repitió Carlos con una sonrisa cómplice. «Bonito nombre. No empieces. No estoy listo para nada romántico». Pero la verdad era que esas conversaciones con Carmen se habían convertido en un refugio. Hablaban de libros, de música, de cómo era vivir con el corazón roto pero seguir funcionando por los hijos. Nunca había presión, solo comprensión mutua. Los fines de semana, cuando los niños estaban con Daniela, Javier batallaba con la casa vacía. Al principio se sumergía en trabajo, luego comenzó a retomar viejas aficiones, salir a correr, leer los libros que había dejado a medias, incluso retomó la fotografía, pasión que había abandonado con la llegada de los niños. Una tarde, mientras revelaba algunas fotos en el pequeño cuarto oscuro que había improvisado, recibió un mensaje de Carmen. «Exposición de fotografía en el Centro Cultural. Pensé en ti. ¿Te animas?» Sin pensarlo demasiado respondió: «Paso por ti a las 7». No era una cita, se dijo a sí mismo. Solo dos amigos compartiendo un interés común. Pero mientras se arreglaba, notó que había elegido su mejor camisa y se había puesto colonia. «Ridículo», murmuró para sí mismo, pero no se cambió. La exposición fue reveladora. Fotografías de familias en diferentes configuraciones, tradicionales, monoparentales, reconstituidas, arte que reflejaba exactamente el proceso que estaba viviendo. «Es como si el universo te estuviera mandando un mensaje», comentó Carmen mientras observaban una foto particularmente conmovedora de un padre y su hija en un columpio. «Las familias vienen en todas formas». Javier asintió, pensativo. «Durante meses me aferré a lo que perdí, a la idea de familia perfecta que creía tener. ¿Y ahora? Ahora intento ver lo que tengo, lo que podemos construir desde aquí». Carmen sonrió, entrelazando brevemente su mano con la de él. «Eso se llama sanar». Al regresar a casa esa noche, Javier se sentía más ligero. No completamente curado, pero en camino. El domingo por la tarde Daniela trajo a los niños de vuelta. La transición ya no era tan traumática como al principio. Sofía ya no lloraba desconsoladamente, aunque siempre había abrazos largos y promesas de llamadas diarias. «¿Puedo hablar contigo un momento?», pidió Daniela,
después de asegurarse que los niños estaban instalados. Se sentaron en la cocina, territorio que una vez compartieron con naturalidad. «Los llevé al parque acuático que tanto querían visitar», comentó ella. «Mateo incluso se atrevió con el tobogán grande. Me alegro. Ha estado más animado últimamente». Daniela jugueteó con el borde de la mesa, nerviosa. «Me ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México», dijo finalmente. «No tendría que viajar tanto. Podría ver a los niños con más regularidad, no solo los fines de semana». Javier la miró sorprendido. «Pensé que tu plan era volver a Monterrey eventualmente». «Ese era el plan de Ricardo, no el mío», respondió con amargura. «Además, mi vida está aquí. La vida de mis hijos está aquí. ¿Ya lo aceptaste? Quería consultarlo contigo primero. Si voy a estar más presente, tendremos que ajustar nuestra dinámica». Era un gesto de consideración que Javier no esperaba. «Creo que a los niños les haría bien verte más seguido. Las visitas de 2 días cada 2 semanas no son suficientes». Daniela sonrió con gratitud. «¿Sabes? La terapeuta dice que los niños necesitan vernos cooperando, no solo tolerándonos». «Estoy de acuerdo. También dice que necesitan entender que nuestro divorcio no significa que hayamos fracasado como personas, solo que nuestro matrimonio ya no funcionaba». Javier asintió lentamente. Era una verdad que había empezado a aceptar. «¿Has salido con alguien?», preguntó Daniela de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «No exactamente». «¿Por qué?». «Los niños mencionaron a una señora llamada Carmen. Mateo dijo que te hace reír». Javier se sonrojó ligeramente. «Es una amiga del grupo de apoyo. Hemos salido a tomar café, a exposiciones. Nada serio». «No tienes que justificarte», dijo Daniela con una sonrisa triste. «De hecho, me alegra, mereces ser feliz». Era la conversación más honesta que habían tenido en meses. Cuando Daniela se marchó, Javier se quedó pensando en lo extraño que era todo. La mujer que había destrozado su mundo ahora le deseaba felicidad, y él podía aceptarlo sin sentir que le retorcían el corazón. Esa noche, después de ayudar a los niños con sus tareas, Javier los encontró dibujando en la sala. «¿Qué hacen, artistas?». «Un dibujo para mi clase», respondió Sofía concentrada en su obra. «La maestra dijo que dibujáramos nuestra familia». Javier se tensó. Era uno de esos ejercicios escolares que se volvían complicados para niños de familias separadas. «¿Y qué estás dibujando?», preguntó con cautela. Sofía le mostró su dibujo. Había dibujado 2 casas. En una estaban ella, Mateo y Javier. En la otra, Daniela. Entre las casas había un puente colorido que las unía. «Somos nosotros», explicó. «Vivimos en casas diferentes, pero seguimos siendo familia. El puente es para que podamos visitarnos». Javier sintió un nudo en la garganta. «Es precioso, mi amor». «Yo también hice uno», dijo Mateo mostrando su dibujo. A diferencia del alegre dibujo de su hermana, el de Mateo era más complejo. Había dibujado un árbol grande con muchas ramas. En diferentes ramas estaban dibujados todos: él, Sofía, Javier, Daniela, la abuela Elena, e incluso había una figura que parecía ser Carmen. «Es un árbol familiar», explicó Mateo. «La doctora Ramírez dice que las familias son como árboles. Pueden crecer en diferentes direcciones, pero las raíces siguen conectadas». Javier abrazó a sus hijos, conmovido por su capacidad de adaptación y comprensión. «Son los niños más inteligentes y valientes que conozco», les dijo con la voz quebrada. Esa noche, después de acostarlos, Javier miró los dibujos nuevamente. Habían pasado 6 dolorosos meses desde aquella fatídica visita a la habitación 712, y aunque nada había resultado como esperaba, quizás todo estaba encontrando su lugar. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Carmen. «Los niños hicieron unos dibujos increíbles hoy. Me gustaría mostrártelos. ¿Café mañana después del trabajo?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Me encantaría. Los niños siempre ven la verdad más claramente que nosotros». Javier sonrió. Tal vez, después de todo, había diferentes tipos de familias, diferentes formas de amar, diferentes caminos hacia la felicidad. Y quizás, solo quizás, estaban encontrando el suyo. Un año había pasado desde aquel fin de semana que cambió para siempre la vida de la familia Herrera.
El sol de mayo calentaba suavemente mientras Javier observaba a sus hijos jugar en el Parque Chapultepec. Mateo, ahora de 8 años, perseguía una pelota con otros niños, mostrando orgulloso la camiseta de su equipo de fútbol. A unos metros, Sofía, con 6 años recién cumplidos, dibujaba concentrada bajo la sombra de un árbol. La cicatriz seguía ahí, pero ya no dolía como antes. El tiempo, ese médico silencioso, había hecho su trabajo. «¡Papá, mira!», gritó Mateo señalando el gol que acababa de meter. Javier aplaudió con entusiasmo. Verlo sonreír así, sin esa sombra en los ojos que tuvo durante meses, era el mejor regalo. «Bien hecho, campeón». Una figura familiar se acercó por el sendero del parque. Daniela, con el cabello más corto que antes y un vestido sencillo, traía 2 conos de helado. Ya no usaba ese maquillaje perfecto que la hacía parecer siempre lista para una reunión ejecutiva. Se veía más natural, más auténtica. «Llego tarde. Lo siento», dijo sentándose en el banco junto a Javier. «La sesión con mi terapeuta se alargó». «No te preocupes. Apenas llevamos media hora aquí». La relación entre ellos había evolucionado hacia algo que ninguno hubiera imaginado. Una amistad cautelosa basada en el respeto mutuo y el amor por sus hijos. No eran mejores amigos, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente. «¡Mamá!», Sofía corrió hacia ella en cuanto la vio. «Mira lo que dibujé». Daniela examinó el dibujo con atención, un colorido paisaje donde 2 niños jugaban bajo un arco iris. «Es hermoso, mi amor. Me encanta cómo usaste todos estos colores». El puesto de Daniela en Ciudad de México había resultado bien. Ahora podía ver a los niños 2 veces por semana, además de un fin de semana cada 15 días. La estabilidad de su presencia constante había sido fundamental para la recuperación emocional de Mateo y Sofía. «¿Cómo va el proyecto nuevo?», preguntó Javier, genuinamente interesado. «Intenso, pero satisfactorio. Es la primera campaña grande que dirijo desde que volví». Ricardo había desaparecido completamente de sus vidas. Daniela nunca hablaba de él, y Javier había dejado de preguntar. Algunas heridas cicatrizaban mejor sin hurgar en ellas. Mateo se acercó corriendo, sudoroso y feliz. «Mamá, ¿viste mi gol?». «Claro que sí, estuviste increíble», mintió Daniela con naturalidad. Se había vuelto experta en reconectar con sus hijos, en ganarse nuevamente su confianza. Con Mateo había sido especialmente difícil. Durante meses apenas le dirigía la palabra, pero la persistencia de Daniela y su compromiso genuino con la terapia familiar habían dado frutos. El día que Mateo la abrazó espontáneamente, después de una de sus visitas, Daniela lloró durante horas. «¿A qué hora vendrá Carmen?», preguntó Sofía, siempre pendiente de los detalles. «En 1 hora», respondió Javier. Tenía que terminar de calificar unos trabajos. Carmen había pasado de ser la amiga de papá a una presencia constante en sus vidas. Al principio, Javier tuvo miedo de introducir a alguien nuevo en la ecuación, temiendo confundir más a los niños. Pero la doctora Ramírez le había aconsejado: «Los niños no se traumatizan porque sus padres rehagan sus vidas. Se traumatizan cuando sienten que tienen que elegir bandos o cuando se les miente». Así que Javier y Carmen avanzaron con cautela, primero como amigos en presencia de los niños, luego gradualmente como algo más. Sofía la había adoptado casi de inmediato, fascinada por sus historias y su biblioteca personal. Mateo había sido más reservado, pero el día que Carmen le regaló un telescopio por su cumpleaños y pasaron horas explorando las estrellas juntos, algo cambió. «¿Ya decidiste si irás al retiro de escritura?», preguntó Daniela a Javier. «Sí, finalmente me animé. Carmen cree que tengo potencial». Javier había redescubierto su pasión por escribir, algo que había abandonado en la universidad. Carmen lo había alentado a tomar un taller de escritura creativa y, para su sorpresa, encontró en las palabras una forma de procesar todo lo vivido. «Me alegro», dijo Daniela sinceramente. «Siempre fuiste bueno con las palabras». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. A lo lejos, Mateo y Sofía compartían ahora el helado que Daniela había traído. «A veces todavía me cuesta creer dónde estamos ahora», comentó ella en voz baja. «Después de todo lo que pasó». «Lo sé», respondió Javier.
Hubo días en que pensé que nunca superaríamos esto. Yo también, confesó Daniela, especialmente cuando me di cuenta de lo que había perdido por una ilusión. Destruí algo real por algo que no existía. No lo destruiste, corrigió Javier con suavidad. Lo transformaste. Nuestra familia sigue existiendo, solo que en una forma diferente. Daniela lo miró sorprendida por sus palabras. Esa es una forma muy generosa de verlo. No es generosidad, es supervivencia, sonrió Javier. Cargar con el resentimiento era demasiado pesado. Prefiero esta versión, donde mis hijos pueden tener a ambos padres en sus vidas sin tensión. Una figura se acercaba por el mismo sendero por donde había llegado Daniela. Carmen, con su característico paso decidido y una bolsa llena de libros, sonreía mientras se aproximaba. Javier sintió ese familiar cosquilleo en el estómago. Después de casi un año juntos, aún se sorprendía de haber encontrado amor nuevamente. Los niños la vieron y corrieron a su encuentro. Sofía lanzándose a sus brazos, Mateo más contenido pero igual de entusiasta. «¡Trajiste los libros!», exclamó Sofía. «Lo prometí, ¿no?», respondió Carmen, mostrando varios cuentos infantiles. «Una promesa es una promesa». Daniela observó la escena con una mezcla de emociones. Al principio había sido difícil ver a otra mujer interactuar con sus hijos con tanta naturalidad, pero con el tiempo comprendió que el amor no era un recurso limitado. Carmen no estaba reemplazándola, estaba añadiendo otra capa de afecto a la vida de Mateo y Sofía. «Hola, Daniela», saludó Carmen acercándose al banco. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Justo hablábamos del retiro de escritura de Javier». «Ah, sí, finalmente lo convencí», sonrió Carmen sentándose junto a ellos. «Tiene talento, aunque le cueste admitirlo». Javier observó a las dos mujeres conversando. Era una escena que jamás hubiera imaginado posible en aquellos oscuros días tras el descubrimiento en Monterrey. La cordialidad entre Daniela y Carmen no había sido inmediata ni fácil, pero ambas habían puesto a los niños por encima de cualquier incomodidad personal. «Papá», llamó Mateo, «¿podemos ir por un helado para Carmen?» «Claro, vamos», respondió, poniéndose de pie. «¿Ustedes quieren algo?», preguntó a Daniela y Carmen. Ambas negaron con la cabeza. Mientras se alejaba con los niños, pudo escuchar fragmentos de su conversación. «Sofía me contó sobre su presentación en la escuela. Sí, estuvo increíble, tan segura de sí misma. La vida continuaba, diferente, imperfecta, con cicatrices, pero también con nuevas posibilidades». En el puesto de helados, Mateo miró a su padre con expresión seria. «Papá, ¿somos una familia normal?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tenemos 2 casas, y porque tú y mamá ya no están casados, y porque ahora está Carmen también». Javier se arrodilló frente a su hijo, buscando las palabras adecuadas. «¿Sabes qué hace que una familia sea normal, Mateo? El amor. Que las personas se cuiden unas a otras, que se respeten, que se escuchen, y en ese sentido sí, somos completamente normales. Aunque mamá y tú ya no se quieran como antes, tu mamá y yo nos queremos de una manera diferente ahora. Nos queremos como 2 personas que crearon juntos algo maravilloso, ustedes, y ese cariño nunca va a desaparecer». Mateo pareció procesar esta información mientras lamía su helado. «Me gusta nuestra familia», decidió finalmente. «Es diferente, pero está bien». Sofía, que había estado escuchando, añadió con la sabiduría simple de sus 6 años. «Es como mi dibujo del puente. Estamos separados pero conectados». Javier abrazó a sus hijos, maravillado por su resiliencia y capacidad de adaptación. De regreso al banco, encontraron a Daniela y Carmen riendo sobre alguna anécdota compartida. El sol comenzaba a bajar, bañando el parque con una luz dorada. «Tengo que irme», anunció Daniela consultando su reloj. «Tengo una cena con Laura». Se despidió de los niños con largos abrazos y promesas para su próxima visita. Luego dirigió una sonrisa a Javier y Carmen. «Gracias por la tarde. Nos vemos el miércoles». Mientras la veían alejarse, Carmen entrelazó su mano con la de Javier. «Es una buena madre», comentó. «Sí, lo es», respondió él con sinceridad. Caminaron hacia casa los 4 juntos, Mateo y Sofía corriendo adelante.
Carmen y Javier siguiéndolos a paso tranquilo. No era la vida que Javier había imaginado. No era perfecta ni sencilla. Pero mientras veía a sus hijos reír, sintiendo la mano de Carmen en la suya, sabía que era una buena vida. El viaje inesperado a Monterrey un año atrás había destruido la familia que conocían, pero de esas cenizas había surgido algo nuevo, más complejo, con más aristas, pero también con más posibilidades. Mi esposa se fue de viaje de negocios. Mis hijos y yo decidimos sorprenderla, pero nadie estaba preparado para lo que pasó. Esa frase que había marcado el comienzo de su pesadilla ahora parecía el primer capítulo de una historia más larga y compleja. Una historia que continuaba escribiéndose cada día, con nuevos personajes y giros inesperados, pero que al final trataba sobre lo mismo: el amor en todas sus formas imperfectas. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen al notar su expresión reflexiva. Javier sonrió apretando suavemente su mano. En que a veces los finales son solo nuevos comienzos. Sados, lo que es tuyo es mío. No, respondió Valeria caminando hacia él. Lo que era mío, y tú lo robaste. No lo robé, solo lo usé. Iba a reponerlo. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche. Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: odio, odio real. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?, dijo él, escupiendo las palabras. Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual. Valeria se cruzó de brazos. Tienes razón, no te veo como mi igual, porque tú robas y yo no. Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. No sé qué quieres que haga, dijo con la voz quebrada. Quiero que te vayas. Diego levantó la cabeza. ¿Qué? Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento. No, es mío, yo pago la renta, tú solo vives aquí. Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. ¿Qué haces?, preguntó Diego siguiéndola. Te estoy ayudando a empacar. Valeria, por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. Vete a casa de tu madre, o con